Bueno, para empezar vamos a hablar detalladamente y con gran profundidad qué es lo que impide un disparo preciso en el airsoft, para que quede todo claro. Una de las variantes son las especificaciones técnicas de la bola. Por eso es que yo tengo en mi canal las evaluaciones de las bolas paso a paso, que es el pulido, el gramaje, el diámetro y que cumpla el peso, todas esas cosas y que tenga o no tenga burbuja. Pero también hay otras variantes que impiden el disparo preciso, como vamos a detallar paso a paso en este video. Quédate hasta el final que esto te va a interesar mucho. El primer paso es el pulido del material de las bolas. El segundo es el diámetro de las bolas, que midan 5.95 milímetros, y el peso, que es el gramaje con el que jugamos, 0.25, 0.28, 0.30. Los internos, que no tengan burbuja. Por otra parte tenemos las otras variantes que impiden el disparo preciso. Son la goma, que eso lo explicaré más adelante, que es la adherencia de la bola con la goma. El cañón sucio, la energía cinética del cilindro o el gas, el viento. Como podrán ver, todos sabemos que el viento desvía la trayectoria de la bola. Y el error humano. El error humano es el agarre correcto del arma. Esto no es el mundo real. Cuando ustedes disparan con inclinación del rifle, posicionando la mira a la derecha o a la izquierda, la bola se va a desviar porque las réplicas trabajan con backspin, hace un efecto contra el viento, que hace como decir contra el reloj, para vencer la gravedad. Esto no es un arma real, esto es un juguete que bota aire y bolas de plástico. ¿Ok? Bien. Las especificaciones técnicas de la bola. El pulido del material. Esto es una de las cosas importantes que tienes que saber con el pulido y el material de la bola, ya que cuando la bola entra en la cámara, el fondo negro es el cañón, la goma y la bola. Cuando entra la cámara, ¿verdad? Y al tú accionar el disparo, la goma hace una cierta presión, donde más adelante lo especificaré un poco más. Hace una presión, ¿verdad? Y la presión es aquí, en la parte del extremo del cañón. Aquí hace una cierta presión. Y si tenemos el cañón pulido y las bolas son pulidas, aquí no va a perder fuerza, porque toda la bola va a recibir la energía del gas o el aire, y cuando pase por esta zona que es el que hace presión, con el pulido de la bola y el cañón, aquí no va a perder tanta potencia. Por eso que el pulido es una cosa muy importante, aparte de que si llega a rozar en la trayectoria dentro del cañón, no pierda tanta potencia. El diámetro de la bola y el peso, que es el gramaje, que lo especifiqué. Aquí tenemos la bola, aquí tenemos el cañón, aquí tenemos la goma y aquí hay una cierta flecha, ¿cierto? Ok. El diámetro es lo más importante en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos aquí, nosotros regulamos el hop. En esta flecha que ustedes ven aquí, esto tiene que hacer una presión específica. Es decir, si nosotros estamos jugando con gramaje 0.25, cuando nosotros regulamos el hop, la goma con el cañón, aquí hay una cierta medida para hacerle la presión a la bola, para que este le haga el efecto del backspin y la bola pueda salir con precisión. Pero ahora yo te voy a explicar a ti por qué las especificaciones técnicas de las bolas es muy importante, el diámetro y el gramaje. Voy a empezar con el diámetro. Vamos a poner un ejemplo. Esta bola entró a la cámara, mide 5,90, pero el gramaje tampoco lo está cumpliendo. Se resulta que la bola que entró aquí es de 5,90 y entró con 0.28 gramos. Cuando pase por aquí, la presión no se va a cumplir y el gramaje tampoco se va a cumplir, porque no está regulado para hacer la presión específica para levantar 0.28, y esto es lo que va a ocurrir en el disparo. ¿Ve? La bola va a coger hacia abajo. ¿Por qué? Porque no está haciendo la presión para levantar 0.28 y tampoco el diámetro no está cumpliendo para hacer la presión específica. Por eso es que es imposible buscar un disparo preciso en el airsoft. Pero ahora vamos a cambiar otra variante. Resulta que estamos jugando con 0.28.
Y el NUP, o sea, el hop está regulado para 0.28. Supongamos que la bola que entró sí cumple el diámetro, pero no cumple el gramaje. Entonces, la bola que entró aquí es 0.25. Cumple el diámetro, pero no cumple el gramaje. Entonces, si nosotros disparamos, esto es lo que va a ocurrir. La bola va a agarrar hacia arriba. ¿Por qué? Porque la presión que tenemos aquí, esta presión que hicimos, que regulamos, es para levantar un gramaje específico, en este caso 0.28. Y como hay más presión para levantar 0.25, la bola va a agarrar hacia arriba. ¿Por qué? Por el exceso de efecto que le da la goma a la bola. Pero si nosotros, poniendo otro ejemplo, el diámetro se cumple y el gramaje se cumple, entonces ahí es donde nosotros se cumple las dos variantes, y este es el tiro que vamos a tener, que es el tiro preciso, porque la presión es para 0.25 y el gramaje es 25, y por lo tanto la bola va a ir recto. ¿Ok? Los internos que no tengan burbuja. ¿En qué afecta una burbuja un disparo? La trayectoria. ¿Pero por qué? Bueno, porque aquí tenemos la bola y tenemos un cuadrante donde vamos a regular, a dividir el peso. Este punto rojo es un vacío, es una burbuja, es un vacío. Por lo cual, este cuadrante que ustedes ven aquí pesa menos que este. Y esta mitad para acá pesa más que este. Entonces, cuando la bola gira en su propio eje, esta parte va a estar más pesada que esta, y por eso va a desviar la bola. La trayectoria la desvía sí o sí. ¿Ok? Por eso que las bolas no deben tener burbuja, porque si tienen burbuja, eso crea un vacío, y al crear un vacío, estas dos mitades son distintas y la bola va a salir como, no sé, hace cosas extrañas. ¿Ok? Hacen cosas extrañas en el aire y desvía la trayectoria. Por eso que las bolas no deben tener burbuja. Otra variante que vamos a hablar, que es la adherencia de la bola con la goma. Si nosotros usamos una goma mala y utilizamos una bola mala, vamos a tener que regular el hop más de lo indebido, y ahí perdemos. Ahí es donde viene el factor, perdemos potencia, la goma no le da una efectividad precisa a la bola, y la bola no hace el backspin correctamente, y son muchas variantes. ¿Ok? Por eso hay que tener una muy buena goma y una muy buena bola para contrarrestar todo este fenómeno. Vale, ok. Seguimos. El cañón sucio. El cañón sucio, como ven aquí, estos son como decir sucio, impide y desvía la trayectoria de la bola. ¿Por qué? Porque los cañones miden más de 6 milímetros, más de 6,1 milímetros, y las bolas miden 5,95. Por lo tanto, las bolas sobre ningún momento toca el cañón. ¿Por qué? Porque deja ese resto que le falta en medición, deja una pequeña abertura aquí, pero de forma de cruz, por el norte, por el sur, por el este y el este, dentro del cañón. Deja esto mínimo de aire, porque por ahí impulsa el aire, impulsa al espacio la bola de plástico. Si nosotros tenemos un sucio, o el cañón está totalmente sucio, al pasar la bola, ella va a desviarse. O sea, si el sucio está aquí, puede pegar de aquí arriba y empieza a rebotar dentro del cañón, y pierdes precisión, pierdes potencia, pierdes mucho. Por eso que el cañón debe mantenerse en óptimas condiciones para evitar esto. ¿Okay? Otra variante, que es la energía cinética que entrega el aire y el gas. Aquí tenemos el nozzle, la fuga de aire. Tenemos aire, gas o HPA. El hombre que creó el HPA lo creó con una finalidad. ¿Con cuál finalidad? De que la fuerza de la energía cinética sea constante. Por eso que el HPA es muy estable. Tú disparas con HPA y de 10, 7, 8 lo tiras, por decir, a 350 FPS. Pues la variación es mínima.
¿okay? La variación es mínima. Mientras que el gas, por lo menos aquí en Tenerife, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar en el sur, que la presión atmosférica estamos muy pegados al mar y no hay mucha presión atmosférica, que jugar en la laguna o jugar en esas zonas montañosas donde la altura del mar pega bastante. El clima, la temperatura pega mucho. Y el aire, que es el mecanismo que funciona por los engranajes, no es estable. Por eso que cuando nosotros pasamos cronos, por ejemplo, uno tira en 350 FPS, el otro lo tira en 330, el otro lo tira en 340. Entonces esa variación de fuerza cinética hace que la bola pierda potencia, pierda precisión, porque no sale varía la fuerza. ¿Por qué pasa esto también? Porque si nosotros aquí tenemos la goma de Hop, y si aquí pasa, o sea, si por decirle algo, los engranajes dieron 350 FPS, la bola va a salir con una potencia específica que golpea la goma y sale con un efecto y sale con una precisión. Pero si sale con menos fuerza, va a golpear menos la goma y así sucesivamente, y no vas a tener una estabilidad ni un control en esto. La única forma de tú controlar esto es con HPA. De resto, es imposible. Ahora bien, conclusión. La conclusión para mejorar un disparo son: métele plata a la réplica. Si tú le metes plata a la réplica, vas a mejorar el rendimiento y la precisión. Que las bolas que usas cumplan casi todas las especificaciones técnicas. En mi canal estoy haciendo evaluación bola marca por marca. Tener una buena goma Hop, como ya lo dije, para que tenga una buena gerencia la goma con la bola. Mantener el cañón en óptimas condiciones, mantenerlo limpio y pulido. Que la réplica tenga una excelente compresión de aire. El nozzle tiene que ser bueno, que tenga su junta tórica para que no tenga fuga. Y la parte del cilindro tiene que tener una buena compresión para que no varíe tanto la potencia de la fuerza cinética. Y entonces, si ustedes cumplen todo esto, nos hacemos esta gran pregunta: si hago o cumplo todo, ¿ahora sí va a estar los disparos precisos? Pues no. Tú jamás vas a tener un disparo preciso en el mundo del airsoft, porque es imposible que las bolas cumplan las especificaciones técnicas, que es el diámetro y el gramaje. Es imposible. Aparte, los cilindros no generan la fuerza cinética constante. El gas no es estable. Y el HPA es el único que te puede, el HPA es el único que te puede llegar a dar una estabilidad en el disparo. Entonces, si nosotros le metemos platica a la réplica y cumpliendo casi todo lo explicado, vamos a tener una mejor agrupación. Si no le metemos plata a la réplica, esto es lo que vamos a obtener. Si tú le metes dinero y buscas la manera de cumplir casi todo lo que se ha explicado, tú simplemente lo que vas a tener es una buena agrupación. Vas a tener una buena agrupación en los disparos. Puede ser que en un disparo la bola vaya específica y la pegue, pero de 10, de 10 una. ¿Entiendes? Pero si tú no le metes plata a la réplica, vas a tener una regadera, como ves en esta diana, vas a tener una regadera, y por eso es imposible. Entonces, desde mi punto de vista, estas son las dos variantes: metiéndole platica y no metiéndole platica a la réplica. De resto, espero que te haya servido este vídeo. No olvides suscribirte, darle like, compartir, que eso ayuda mucho al canal. Y bueno, espero que esto te haya servido de algo. Sin más preámbulos, hasta pronto.